Hola, ¿cómo están? Esto es Interview. Hoy tenemos en el episodio una persona que podríamos decir es el comienzo de mi carrera también, estaba presente, fue inspiración. Es un capítulo bien especial. Acompáñenos hoy en Interview. ¿Qué, Pipo? ¿Cómo estás? Javi? Bien, Muy bien. Como le estaba diciendo, hoy tenemos un invitado bien especial. Es un artista amigo, que conocí desde mis comienzos en la carrera del tatú, y fue verdaderamente como, no solamente la inspiración, sino fue también maestro de toda esta carrera que llevamos y de toda la parte artística. Pipo, ¿cómo estás? Gracias por venir y por estar aquí en el Gracias, episodio, Javi. de estar en Interview. Bueno, todo el mundo te conoce como Pipo, ¿no? Pero, ¿cuál es tu nombre? De pila, ¿cómo se dice? El nombre es Carlos Herrera, Ya. sino que desde chico y en el colegio, y vos sabes, nosotros Sí. nos conocemos desde niños. Todo el mundo me Pipo. decía así. Sí, Pipo quedó. Eso quedó ahí. Entonces, Bien. mucha gente Carlos y otros Pipo igual. Claro, pero artísticamente es Pipo. Sí. Sí, eso Ese es. definitivamente. Estoy recordando, digamos, que fue hace mucho tiempo, ¿no? Podríamos decir que ¿cuánto se lleva en el tatú? O de los comienzos, por ahí unos 30 años, Yo pienso que más. más, ¿no? Sí. Estamos viejos. Eh, en el cuerpo, ¿no? Pero Sí, mentalmente sí, seguimos sí. igual. Sí. Bueno, imagínate que en esa época todo era tan distinto como ha crecido esta industria del tatuaje, pero me acuerdo mucho que yo estaba en la universidad y te vi ahí que tú estabas ya tatuando, o sea, tenías algunos tatús, algunas cosas, y me acuerdo tanto que le pregunté, ¿no? ¿Y eso qué es? No, tatuajes, estoy haciendo ya tatuajes. Cuéntanos un poco de esa época, de que cuando comenzaste. Realmente los inicios fueron por Albertini, por Alberto Ok. Tarchi, cuando lo conocí, que estaba también el Sandy, Dani, y entonces siempre como que me causó curiosidad cuando vi la primera persona tatuada. Ahorita ya Sí, no. todo el No, mundo y en está ese tatuado. tiempo, ¿te acuerdas que era era mal visto? No era algo bueno Sí, tampoco, no total. es distinto a lo que se ve ahora, porque ahora es, tú sabes, celebrities, fashion, ¿no? Es de moda, por decirlo así. Sí, ya. Pero en ese tiempo era muy mal visto tatuarse. Era mal visto, luego se empezó a convertir como en un estilo, ¿cierto? Como a moldear generaciones que nos tocó a nosotros ahí. Y ahora ya es, no sé, como parte del atuendo Sí, de sí, muchos, ¿no? sí, sí, total, es Todos un con estilo de vida. estilos diferentes, ¿no? Pero digamos, en ese tiempo, me gustaría que te contaras, por ejemplo, cómo era el tatuar, el día a día, digamos, de conseguir elementos, insumos, o la gente que se tatuaba. Es decir, ahora tú sabes que todo el mundo llega con la foto, o Pinterest, No, es o... que eso ha tenido como escalas, ¿no? Cuando Sí, nosotros empezamos, insumos, cero. claro, Máquinas caseras, afilar agujas, ok. agruparlas con hilo y Sí, total, pegar exacto, exactamente, instantáneo. tocaba hacer Ahorita las ya, agujas, tocaba hacer las claro. estudios, exacto. Y los diseños era como lo que uno mismo creara, los Sí, dibujos que uno tuviera, ¿cierto? no, y también había como revistas, ¿te acuerdas? Pero eso ya fue, En la segunda etapa. sí, eso ya fue más adelante, que empezaron con estas revistas americanas y ya era uno como viendo. Lo que pasa es que ahorita la gente está a un clic de ir a Bali, a Nueva York, a Los Ángeles, a un artista en ¿Específico? específico. Y antes era uno, en las revistas, la información que el editor, ¿cierto? La compañía como tal Sí, quisiera claro, claro, mostrar. claro, claro. Entonces los referentes de uno eran los que figuraban ahí, que uno decía, estos son los capos, los duros. Y realmente sí, sí lo son. Sí, pero entonces, digamos, yo he visto que siempre ha habido como modas, como estilos, como tendencias, porque en ese tiempo entonces era lo que había en la revista
o lo que usted le veía a alguien también, no me acuerdo muy bien. No, lo que pasa es que si el tatuaje lo tenía cualquiera, era mal visto. Pero si se lo hacía un actor o una cantante Claro. que en el momento estuviera figurando, ya era el referente para todos, ¿no? Pero bueno, digamos, comienzas en Bogotá, Ujú. ¿cierto? Ujú. Ahí comienzas a tatuar. ¿Pero había un estudio o eso tocaba...? No, No había estudios, ¿no? O sí había estudios muy pocos. sí, había uno o dos, pero que fueron, pues, al tiempo. Pero eso antes era de casa. O De que voy sea, a tu casa, sí, te lo hago allí, o vienes donde yo estoy. Y era todo muy improvisado. claro, claro. Pues, o sea, teniendo siempre como los elementos principales, pero obviamente ya hoy por hoy Sí, sí, no, tenés todos totalmente los distinto, recursos totalmente distinto. muy, muy buenos. Pero ¿alguna vez usted se imaginó que podría llegar el tatuaje como a ese nivel o nunca se interesó en saberlo? Solamente vivió el momento. No, uno sí se daba cuenta que había una evolución, pero yo nunca imaginé pues como que llegara a lo que, en lo que vamos ahora, y en Claro. lo que se viene. Sí, sí, total. Porque, digamos, acuérdate cuando las primeras máquinas de las ¿Las de bobina? las de bobina, eso era el top. Y Sí, ahora total. ya no hay cables, Sí, no, no hay ya es nada. rotatorio, todo eso Sí. cambió. Y eso hizo que también más tatuadores hay en el momento, más gente tatuando, porque antes era muy difícil, es decir, usted iba a un estudio, si usted se acuerda, o veía a alguien tatuando, eso se escondía para que usted no viera. Sí, ¿Entiendes? claro. Entonces, la información era muy limitada, era muy difícil de verdad tatuar en esos tiempos, es decir, cómo conseguir insumos, información. Sí, Entonces, básicamente fue muy empírico. sí, todo era como ensayo, error, ensayo, error, y Claro. ver qué funcionaba, ¿no? Cómo en un aplique, esto se ve mejor así. Sí, o si dependiendo lo de la hago- técnica y todo. Sí, pero fue bueno porque a nosotros, a vos y a mí, Sí, sí. nos tocó también el proceso, ¿no? De la escena tribal o las letras chinas o las rosas, ¿me entiendes? Entonces como que uno fue empapándose de toda esa información porque, digamos más que hoy, nosotros considero, y de mi parte, que siempre ha sido más por pasión que por lo que te ganes Claro, económicamente, claro. porque en ese tiempo, ¿quién pagaba o qué? Sí, no, Lo que no totalmente. pagaban, o sea, a veces era hasta, vení, yo te hago algo, déjame. Sí, Y sí, el sí, voto sí. de confianza, ¿cierto? Ir descubriendo cuál es el afluente que te lleva a lo que te gusta hacer a vos ahora. Entonces, Pero bueno, digamos, esa época en Bogotá, más o menos ¿cuánto duraste allá? ¿En qué tantos años? no, yo creo que eso fue como de los 14 a los 17, antes de que me fuera a vivir a Bucaramanga. O sea, entonces después de Bogotá, escoges Bucaramanga. Sí, fue una vez Pero, que nos fuimos en un viaje para la costa. ok, ¿Te ok. acuerdas? Sí, 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 sí. Resultamos por ahí tatuando. en Éramos, una zona de camping. éramos más, digamos, también lo que se llama ahora los tatuques, ¿no? De que van por varios sitios, Sí, sí, pero sí. no había, No había tiendas. le tocaba. ¿No te acuerdas que en Bucaramanga, por ejemplo, tatuamos en un sitio que era como de música? Ah, sí, que vendían CDs, que nos ofrecieron un espacio. Nosotros, bueno, pues tatuamos acá, porque Claro. también era como un punto central, ¿no? En Bucaramanga, Sí, sí. claro. Y entonces ahí Pero llegaba la gente. ¿cómo se encontraban los clientes? Porque ahora, pues, con el social media y todo, pero en ese tiempo, No, ¿cómo eso era era? pura voz a voz. Como O- que o- hiciste algo bueno. Y él, uy, ¿quién te lo hizo? No. Pero cuando llegaba a una ciudad que nadie lo conocía, ¿cómo era la estrategia entonces ahí para conseguir clientes? No, la estrategia era irse a donde estaban los artesanos y los hippies, Claro. poner los catálogos, las revistas de tatu que uno tenía. Iba pasando la Iba gente. pasar la gente y, ay, cómo tatúa así, tan. Y vengamos para allí, vengamos para allá. Pero pues, Exacto. eso era complejo. Eso era, así es, Sí, exacto. ahí no había, ese era nuestro, Claro. nuestro puente para tener contacto con las personas. Y allí entonces se llegaba la gente y tatuaba a uno de los clientes allá en el sitio de música o algo así.
Y después de ahí, entonces, ¿qué sucede? Digamos, después de esa etapa de Bucaramanga y todo. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de jarlistas. Ok. Y entonces era como un par de socios y resultaron siendo 175. Ah, Entonces ahí ahí me hubo trabajo quedé, por un claro, tiempo. ahí hubo trabajo ¿Pero eso en muchísimo. dónde era? ¿En Bucaramanga? Sí, eso fue en Ok. Bucaramanga. Pero ya después igual la ciudad, no sé, como que me sentía que estaba como en un espacio donde todo me funcionaba tan bien, que yo quería era O sea, estabas como decir, evolucionar. O como lo sea, que se llama ahora, en un área de confort. sí, claro. Y entonces obviamente si uno es bueno en su espacio, pero si yo quería sentir una evolución tenía que Salir. expandir. Sí. Yo empecé a viajar, pues, primero en Sudamérica, Ok. y ya encontrar con gente que en Ecuador, que en Argentina, que Brasil. Pero básicamente muy viajero, ¿no? Sí, O sea, es decir, haz viajes, ¿me entiendes? O sea, no se ha claro, estancado en un solo sitio. no. Ya Es que radicado también pues eso es acá. bueno, ¿no? Porque, digamos, al ver otros artistas, a ver otros ambientes y todo, es mucha inspiración en el proceso de tu arte. No, y vos sabes que hasta el no tan bueno, uno también aprende, Claro, correcto. ¿cierto? Porque tienen cosas o pequeños tips que funcionan en la organización del set o, no sé, de la forma en que imprimen, porque a nosotros nos tocó que bocetear en la piel, Claro, claro. marcadores, lapicero, luego ya el papel El stencil. mantequilla, Ah, ok, con todavía el está en la mantequilla. rapidógrafo, el desodorante, luego la evolución de los stencils, ya el papel stencil, saque una copia, inviértala porque si no le queda al revés el diseño. Pues, entonces, si uno se queda ahí en lo que ya sabe porque cree que eso es lo que es y no va con la evolución, digamos, de la tecnología y de lo que está sucediendo ahora, pues te quemas. Claro. Bueno, y entonces después de Bucaramanga, ¿qué sigue en ese viaje No, ya de después la vida? ya quise venir pues como acá a Medellín a experimentar y yo dije, bueno, O sea, después de Bucaramanga, entonces ya te vienes aquí a Medellín. sí, y pensé como que, ¿qué es lo más que me puede pasar? Que no funcione y me devuelvo otra vez para Bucaramanga o Ok, para Bogotá. sí, Y afortunadamente pues como que de esos mismos viajes que uno va conociendo gente, ahí fue donde conocí a Israel, que él hacía piercing en ese tiempo todavía, sí. El y peruano. el peruano. Y una vez en la costa, él tuvo una pérdida porque se le llevaron todas sus cosas, el equipo de tatú. Ok, ok. Y ahí yo hice como, sí, weón, una ayuda, vení, ¿no? Pues con esta máquina, hace esto, vamos a trabajar, pues yo te ayudo. Sí, sí, sí. Pasaron los años y cuando llego yo a Medellín, el primero que me encuentro es Israel, que ya llevaba años viviendo acá y tenía una tienda y trabajaba en otra también muy buena. Me dijo, no, yo tengo este proyecto, vamos a abrir acá y llegué a trabajar de una con ¿Qué él. años eran esos? ¿Qué más o menos? ¿Te recuerdas? Sí, en ¿Noventas? 90, sí. Sí, eso fue, a ver, 80. Sí, eso fue Pero en los entonces 90, 92, más o y menos. ya el tatu entonces ya empieza a ser mejor visto. Ya no era el de los tiempos de los 80, No, 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 ya no, ahí empieza ya había una ya a ver, evolución. a la esto. Ya había una evolución, claro. Pero, sin embargo, también como que darse a conocer en una ciudad no era tan fácil. Claro. Entonces es como que busque quiénes son los que de pronto son más populares en la ciudad, ofrezca el producto y ahí empecé yo a generar un eco, un eco, un eco. Y a crecer y a sonar y a dar siempre lo mejor, ¿no? O sea, a mostrar buenos tatuajes. Yo pienso que de tanto tiempo de experiencia, como que cada vez siento que lo estoy haciendo mejor. Ok. Cada vez, sí, yo me concentro y digo, Bueno, ya ahorita que hablamos, digamos, de esa parte de la evolución de tu estilo, ¿no? "Ujú". Porque como estábamos hablando, al comienzo eran flash, ¿sí? O cosas así. ¿Cuándo empieza como que a hacer ese trance y decir, bueno, ya no, ya de pronto quiero es hacer lo mío o un estilo en particular? No, eso fue complicado.
porque salió Giger. Entonces todos querían hacer biomecánico, Sí. Aaron Kane, ¿me entiendes? Entonces que japonés, y uno era como que, uy, sí, este es el, pero, y llegaba un momento en que lo disfrutaba y ya después como que me cansaba de la monotonía. Entonces me incliné por empezar a hacer realismo, Ok. realismo en color, y me quedaba muy bien, pero me cansé de viajar con, no sé, 50 botellas de colores o que se me estallara uno en un viaje a otro país. O sea, entonces Y decides, llegué a un momento en que dije, no, voy a simplificar esto. Una botella de negro y una de blanco y ya. Esto es lo que voy a empezar a hacer. Pero fue así, de un día para otro dije, no, ya no voy a hacer nada más de esto. Y ahí empecé a estudiar pues como la técnica de cómo funcionaba más, si empezaba directamente con el negro oscuro y aclaraba, o si empezaba de lo más claro, o si de la mitad hacia los lados, ok, ok. experimentando, ¿no? Diluyentes y un montón de cosas. Y ahora pues como que, O sea, lo que se llamaría negro sombra, ¿no? Algo así. sí, claro, negro sombra y bueno, siempre estudiando porque a veces funciona Pero digamos, algo mejor que otra cosa. he hablado con muchos artistas y a ver si estás de acuerdo con eso. Que verdaderamente para poder hacer un buen tatu, un buen realismo, por ejemplo, o algo así, definitivamente toca pintar, Claro, dibujar. sí. Una vez yo escuché que alguien dijo, es que un buen tatuador es un buen copiador. Claro, por el stencil y todo. Sí, Pero vos puedes tener el mejor stencil y si no tienes una idea de la interpretación de lo que vas a hacer, pues cometes un montón de errores, ¿cierto? claro. Pero yo me he dado cuenta de, digamos en este momento en la tienda donde trabajo y con los chicos que me rodeo, que cada uno tatúa como pinta o como dibuja, Claro. ¿me entiendes? Sí, 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 es verdad. Hay unos que de pronto son menos constantes con la pintura, pero cuando vos ves En el la tatú, bitácora de los dibujos o las pinturas que ellos hacen, y en el tatú uno dice, ya. ese es el man. O sea, Ese es el estilo de la y persona, puede uno del hasta artista. identificar el tatuaje sin necesidad de que te digan quién es. Como que yo voy en la calle, me encuentro con alguien y yo digo, ah, sí, ese es del Javi, o ese es de José, o ese es de Casual, de Claro, claro, Miguel. claro. ¿Me entiendes? Sin necesidad de que tenga una firma, porque la firma ya es el estilo De propio tatú. de cada uno, sí. Pipo, y entonces en este mundo y desde el tatuaje, ¿has hecho otras cosas que no sean tatuaje? Por ejemplo, no sé, o solamente 100% de tu tiempo ha sido el tatu. Yo he tratado de dedicarle el 100%, pero también un poco tiempo para escultura, siempre pintando, óleo sobre todo, y explorando también otras técnicas, ¿no? Sí, Que pastel, acuarela, acrílicos, pero obviamente sí disfruto más, digamos, del tatuaje y la pintura, y ya como tercero de pronto la escultura. Pero cualquier cosa que sea manual es bien aportante. cuando llega, digamos, ya, bueno, ya me imagino que tienes gente que pues te conoce y todo de tantos años y la cuestión, ¿cómo es ese proceso, digamos, de un cliente llegar a la idea, llegar y plasmar, em, bueno, la idea de lo que quiere, ¿no? Porque hay mucha gente que dice de pronto, ¿sabes qué, Pipo? Usted hace realismo, yo quiero el tigre con la rosa de Pinterest. Claro. Ahí en ese caso, digamos, ¿qué pasa con usted? ¿Cómo es el manejo de esa persona, ese cliente, y cómo lo llevas o haces el tatuaje que él dice, el de Pinterest? No, no, no. Yo pienso que cometimos muchos errores, porque no fui solo yo, Ok, de complacer al cliente porque siempre tiene la razón, que fue lo que nos inculcaron. Pero hay muchos momentos en que el cliente no tiene la razón, porque está fallando en la composición o porque se fijó en algo que a alguien le lucía y se le veía bien, pero este no es el caso. Entonces yo ahora lo que hago es escuchar primero cuál es la demanda, qué es lo que piensa, cómo se ve reflejado lo que quiere tener con su personalidad,
y ya basado en las ideas que me tenga de Pinterest, de Google, de lo que sea, Sacas yo empiezo a y haces tu navegar, interpretación. hago mi interpretación y jugando con la anatomía del cuerpo, digo, no, o sea, esta no te va a funcionar acá porque no tiene esta perspectiva, hice esta propuesta totalmente diferente. Y muchas veces ni siquiera es como tratando de meterle la información que yo desearía que tuviera, sino que exista una complicidad, ¿no? Si te Ok, gusta, ok. me gusta más esto. Y hasta ellos mismos hacen aportes significativos donde uno dice, ve, sí Pero puede te funcionar. gusta trabajar con el cliente, es decir, no eres de los que no, mañana te tengo unas propuestas y hablamos luego. Yo hago una pre-propuesta basado en lo que me gusta, entonces hago una o dos o tres ideas diferentes y a veces hasta el día de la cita, ya sentándome con la persona, maduro al 100% lo que va a hacer. Claro. Y ya, pues obviamente con los programas de diseño y que sobrepones la fotografía y ya Sí, ya tienes la como una parte idea como más 100% de cómo va a gráfica. quedar. Claro, entonces el cliente ya tiene mm, como una expectativa más cierta de lo que va a tener. Antes era como el voto de confianza, ¿no? Si me funciona esto acá, sí va a salir bien, pum, y ya, pero era un voto de confianza de la persona que se iba a tatuar con uno, y uno también, pues, pero ahora ya con la tecnología es a otro nivel. Claro. Bueno, ¿y cómo, digamos, usted que ha vivido ese proceso de verdad del principio del tatu, porque se podría decir que es el principio, básicamente, Sí, a lo que estamos ahora, porque realmente, digamos, un artista ahora, un tatuador, no solamente tiene que saber tatuar, sino que tiene que hacer social media, que no sé qué, que esto, que para promocionarse. Entonces, ¿qué piensas al respecto? Es decir, ¿eso no le quita mucho tiempo o es verdad que toca hacer todo esto para poder estar presente y que lo conozcan? yo conozco muy pocos que tienen un equipo de trabajo que sea el que te maneja la agenda, el que responde a los clientes, pero realmente el tatuador es el que da el 100% de todo, porque es que al fin y al cabo tú eres el que hace el procedimiento. Claro. Yo paso por grosero o por maleducado una gran mayoría de veces es por que me demoro en contestar un chat. Igual, no solamente tenés el WhatsApp, que es la forma mediática, y que muchas personas trabajan con una pantalla y tienen abierto su... Y es muy fácil responder, Ujú. pero cuando te concentras y te metes en un tatuaje, ¿qué haces? No te puedes estar pendiente de un chat. Yo saco como una hora en específico en la noche y trato de ser como muy óptimo. Darle un espacio de tiempo, pero las personas obviamente cuando vos contestas un mensaje se genera una conversación, entonces ya no son 5, ni 10, ni 20, eso se puede alargar y para ellos, de la parte de ellos es muy fácil, pero no Claro. entienden que tú tienes una vida, que tienes hija, que tienes perro, ¿me entiendes? ¿No? Que tienes Claro, claro, cosas sí, por sí, sí, hacer, sí. entonces tienes que irte entre tu vida personal, el trabajo, contestar los mensajes de Instagram, WhatsApp, si tienes Facebook, si tienes, no sé, un montón de cosas que son nuestra oficina, por así decirlo, nuestra oficina virtual. Sí, 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 correcto. Entonces, a veces las personas comprenden y yo le doy prioridad al que viene. Porque te escriben, ¿y tú qué dices? Ven y te doy una asesoría personal, sin ningún compromiso, hablamos, un Que yo contacto creería que directo, esa es la mejor, ¿no? Porque esa es la claro, de directo, estamos un contacto un directo. contacto más visual y de todo, porque por chat y por todo esto se vuelve Pero digamos, impersonal a veces. las nuevas generaciones y todo eso, sí han llegado a eso, a que la cita se abre por un chat, Ok. ¿cierto? Mm. A mí me gusta más el contacto directo. Si tienes interés, vas. Claro, claro. ¿No? Y ya decides si vas a hacer una cita, buscar la fecha, y ya uno con una fecha tiene una presión, un compromiso de empezar a generar el proyecto, la idea y a desarrollar algo que funcione, ¿no? Bueno, y entonces digamos, en este momento, ¿cuánto tiempo estás trabajando en la semana?
o estás full 100% de días? Sí, nosotros, pues gracias al universo, siempre el trabajo es de todos los días. Igual para mí el tatuaje es mi medicina. O sea, yo empiezo a tatuar y ya se me quitan los problemas que tenemos todos, Claro, claro. o las dolencias, o, ¿me entiendes? Ese es mi punto donde yo me encuentro, donde yo puedo tratar de ofrecer para que esa persona se vaya igual de feliz o más de lo que yo estoy de haber hecho una buena pieza, porque yo me siento orgulloso cuando tatúo, entonces digo, "Uy, qué increíble, esto lo hice yo". Sí, 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 sí. Entonces para mí el tatuaje es más como la medicina, entonces yo sí estoy a full. Muchos no trabajan los sábados o los viernes, o si no tienen cita no vienen. Yo si no tengo cita porque me la cancelaron, igual vengo. Igual vengo, estoy en la tienda, me pongo a diseñar, a trabajar en los proyectos de otras personas o a hacer mis propios proyectos, porque a veces llegan personas que dicen, quiero que me hagas algo que tú quieres hacer, y yo les muestro lo que quiero hacer. Sí, sí, tus diseños propios y Claro, todo. sí. Bueno, Que no sean como y copias cómo de es esa nada. interiorización, digamos? Ah, bueno, nunca hablamos de pronto trabajas ya en una tienda, pero no es tu tienda, trabajas con artistas y todo. ¿Alguna vez tuviste tienda? y todo eso? Claro, he ¿Sí? tenido un montón de tiendas, que la experiencia es buena porque se genera, ¿cómo se dice eso? Un sentido de pertenencia. Entonces ahora que yo no soy el dueño de mi tienda, también lo tengo, ese sentido de pertenencia. Y de pronto Porque yo entiendes pasé, exacto, entonces ahora ya no eres el jefe, pero entiendes toda la dinámica de qué es tener una claro, tienda. total, que de pronto otros no lo ven así porque nunca la han tenido. Claro. Entonces no les afecta como tanto. Simplemente dicen yo voy, cumplo y lo que sea. Pero cuando hay un sentido de pertenencia, se genera un equipo más sólido. Un equipo más sólido, entonces, que son pendientes de cada una de sus cosas, ¿cierto? De pronto unos son un poco más, ¿qué se dice? Desordenados, pero en su desorden entienden su orden y Claro, también les claro. funciona, son parte de un equipo. Eso es como, sí, todo el mundo tiene una personalidad diferente, pero tener tienda me funcionó, pero también es agotador, tú lo sabes, Sí, 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 es sí, sí, manejarlo. total. O sea, mira, le estás metiendo algo más a tu sistema, que tienes tu vida personal, tus cosas, eres tatuador y ahora dueño, entonces Sí, porque impuestos y un montón de el que tiene, cosas. tiendas ya también tiene que cambiar su ¿qué? Su cerebro, mitad artista y mitad el tipo de negocios, ¿no? De Claro, claro. administración y todo. Sí, es difícil. Pipo, y haces muchas, ¿seguiste entonces viajando bastante o te quedaste aquí un tiempo? Cuéntanos ahí cómo ha sido, o sigues yendo a muchos sitios. Sigo viajando, pero ya no como, no sé, como que no tengo ya la energía para hacerlo tan seguido. Antes sí tuve una época que viajaba mucho y estaba por fuera meses y meses. Ahora no es que no lo disfrute tanto, pero si voy es porque tengo algo específico por hacer. No me voy a ir a ver qué. Aventurar como Sí, antes. no, No, yo y voy también yo porque pensaría sí que, hay digamos, algo que hacer. para poder viajar y para estar mucho tiempo afuera, toca no tener, no sé, ni una familia así tan arraigada o tener tantas cosas que, porque si no, no va a poder uno viajar, ¿no? Me imagino Claro, yo. tú viajas, entonces estás físicamente en un país, pero tu mente está Sí, en el otro. en el otro, porque está tu familia o tus compromisos, ¿cierto? Cuando tú tienes que estar presencial en tu tienda y eso, y te ausentas, las dinámicas cambian adentro. Y ahí es donde uno empieza a pensar, ¿y ahora qué? Entonces sí, no tener tantos compromisos que te apeguen, te da la libertad de pronto de viajar un poco más tranquilo. Sí. Me gustó esa parte de como minimizar el estilo, ¿no? Es decir, una tinta negra, ese es mi estilo ya más o menos, y voy. Pero si llega alguien y te dice, no, es que yo quiero, sí, algo real y todo, pero quiero con color. Yo le digo, tengo la persona que te lo va a hacer muy bien en color. Ok, ok. No soy yo,
No, quiero que me lo hagas vos. No lo hago en color. Y no es que sea como una parte del orgullo. Sí, 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 no, sí, total, huevón, sino total. que es un juego, huevón, donde las piezas están para cada cosa. Entonces acá también ha pasado. Y, ves que me quiero hacer un japonés con vos. No, pues yo no soy el del japonés. El de japonés es este, o el Y, de las letras es ¿Y usted este, piensa güey. que ese concepto y eso es algo general o solamente se maneja en ciertas tiendas? Eso de que, esa camarería, ¿no? Dicen un estilo, pero está la otra persona o lo otro. ¿O tú piensas que eso es un ambiente que se maneja en general en tiendas? No sé si sea en general, pero yo me imagino que cuando hay una tienda que tiene un manager, un administrador, Mm, y el cliente acude inicialmente al administrador, y el administrador puede ver y decir, sí, yo sé quién es él, claro. hágaselo con este. No sé cómo, a mí me ha pasado que ha llegado alguien para hacerse, no sé, X tatuaje, y yo sé que aquí en la tienda hay alguien que lo puede hacer, pero conozco uno de afuera que es el capo. Y yo digo, ¿quieres hacer un de este estilo? Vaya donde este man. Ya, ya. No le diga ni siquiera que yo lo envié. Sí, Vea el sí, sí, sí. Instagram, vea, este es el man. Vaya. Bien, bien, bien. Bueno, Pipo, y entonces, digamos, hablando bueno, del estilo, de tus cosas, hablemos un poquito del equipo tuyo. Es decir, ya no, me imagino que con lo que me estás contando y todo, las máquinas, bobinas, todo eso quedó en el recuerdo y ya estás con las cosas vigentes. Sí. Porque ahora todo es más práctico, ¿no? Cartucho, lo botas y todo. Pero entonces ahora veo mucho de los artistas, tengo que utilizar cierto tipo de marcas, cierto tipo de pigmentos, porque mis sponsors, ¿cierto? Entonces, eso ayuda a un artista, es decir, tener sponsoriados, tener ese tipo ¿cómo decirlo?, en tu carpeta, ¿no? O en tu wall, sponsoreado por cartuchos tal o por agujas. ¿Tú crees que la gente se da cuenta de eso o eso solamente es entre tatuadores? A mí la verdad eso me tiene sin cuidado. Porque yo el otro día vi una página en Instagram que el man hace máquinas de tatuar caseras. Ok, Con una pila, no sé, y le quedan bonitas. Pero la diferencia de él es que con la máquina que él haga, él hace un tatuaje. Y le quedan increíbles. Entonces yo digo, no es la flecha, es claro. el indio, weón. O sea, es la malicia que tenga él para desarrollar. Obviamente los insumos y toda la tecnología ayudan un 100%. Estar esponsoreado, yo digo que es una bendición, una ayuda, es chévere sentirse, porque los hemos tenido, yo los he tenido, pero tampoco estoy dispuesto a trabajar con algo que no me guste cómo funciona. Entonces, yo he sido parte visual de personas que tienen un sponsor de una compañía de cartuchos, pero trabajan con otra. Ya, ya, claro. ¿Sí ven? Porque Sí, no sí. les gusta el material, solamente que El nombre ahí que el nombre aparezca y ahí, todo. no, o sea, ¿Pero te gusta seguir experimentando? Digamos, por decir algo, salió tal máquina, me gustaría tenerla. O sí, ya dice, no, ya me quedo con la que tengo. no, es que eso es como, yo digo que las máquinas son como los carros. Sí, los Vos celulares, tenés ¿no? ahí, vos tenés ahí tu M o tu Mazda, no sé qué, pero te pasas a un Tesla y decís, wow, ¿no? Claro, claro, claro. O te puedes devolver o decís, no, es mucha nave para mí. Me gusta algo más sencillo, más óptimo, no Mm. con tanta tecnología. No sé, va en cada quien. A mí, yo estoy abierto a experimentar, he trabajado con las máquinas chinas más piratas del mercado que funcionan muy bien, pero que tienen algo defectuoso, ¿no? Se cansan rápido o la batería Sí, no la les dura batería ahí. mucho, qué sé yo. Bueno, Pipo, chévere, chévere que digamos haber pasado por bastantes partes, etapas de la vida, porque es difícil, o sea, hay gente que no llega ni siquiera. Mm, Ya sea porque Dios no quiera se murió
o porque mucha gente dice, no, ya estoy cansado del tatú. Yo he escuchado a muchos decir Exacto, eso. de la esa. Por eso yo te digo que bien, porque eres un tattoo artist vigente y que es vigente, porque también esa es la otra. O sea, puede estar tatuando, pero se quedó por allá en su olvido, no lo sé. No, usted todavía sigue adelante. ¿Por qué cree que es eso? O sea, de que todavía es vigente y que todavía lo busca y que La tatúa. pasión, mi rey. Cuando tú estás enfocado en algo que te gusta, el dinero y todas esas cosas son añadiduras que vienen ahí sin pensarlo, ¿no? Pero es eso, es sentir pasión, es decir, lo que voy a hacer hoy me va a quedar mejor que lo que hice ayer. Y tatuar como si fuera la última vez, men. O sea, hoy tatúas, mañana no sabes, entonces métele la ficha y da el 100% de lo que estás haciendo, de tu legado, de lo que va a ir caminando por yo no sé cuántos años más en otra piel, Claro. y hazlo bien y ya. Y lo otro también es que no dejar de explorar, aprender de las nuevas generaciones también, de Sí, chicos de que pronto son más sí, exacto, interesados, no abrirse, quedarse. ¿no? Abrir el espectro y no quedarse ahí como... Hay estilos que son muy radicales en lo que hacen y yo respeto eso porque fueron las reglas que ellos mismos no sé, se arraigaron ahí. Y no es que yo vaya en contra de las reglas, pero a mí sí me gusta experimentar. Claro, claro. Experimentar y fusionar, qué sé yo. Bueno, bien, bien, Pipo. Bueno, chévere, ¿sí me entiendes? Bueno, yo antes de terminar los podcasts, así con los tattoo artists y todo, me gusta que les dé un tip. Un tip de tatú y un tip de pintura a los chicos nuevos, los que están comenzando y todo. Digamos de tatú. ¿Qué consejo les daría? Yo O bueno, no siento que, consejo, sino de pronto más un tip, ¿no? Como que si está tatuando con esto, ¿me entiendes? pero que sea más de técnico. Sí, lo que tú quieras. La técnica, pues es que literalmente es la misma, la inyección, ¿cierto? Pero según el estilo, obviamente hay una velocidad, un calibre O sea, de como la que sería, aguja. de pronto el tip sería que experimenten bien con las velocidades, con tu equipo, que conozca bien el equipo. Claro, lo que pasa es que abran el ciclo. Cuando les funciona, ahí es donde tiene que preocuparse, ¿no? Me funciona la inyección, me funciona la velocidad, pero si eres muy rápido tatuando y el tatuaje te queda bien, bájale a la velocidad de tu mano de obra y ponle más tiempo. ¿Qué pasaría si en vez de hacer una fotografía en 4 horas, le haces 2 sesiones de 4 horas? ¿Cómo lo ves? Velo en un mes, hazle otra sesión, dale un refuerzo. Yo siento que los tatuajes no tienen un fin. Un fin. Tú haces una pieza hoy y lo ves en 2 años y tú le dices al cliente, ven y sentate. Vamos a darle otro ratico. Y eso se siente. Bueno, Y visualmente Claro, funciona. claro, porque esa es lo que aprendimos de que un tatú es de por vida, ¿no? Y no tiene un fin. Entonces yo digo, abran el ciclo de confort en el que están y estudien lo que les gusta un artista en especial, así sea que tenga que tenerlo de referencia porque todos lo usamos. Claro, sí, Yo como... puedo ser referente de alguien, no lo sé, pero también tengo referentes míos. Claro, Y conozco manes que tatúan brutal, pero son estilos muy oscuros, muy demoníacos o lo que sea. Pero ellos son referentes para otros que les gusta ese estilo, ¿no? El mío es mío. Es mío y quiero Sí, hacerlo sí, cada uno vamos mío. a estar también, digamos, Puedes estudiar, en el aprender. Instagram, en el Facebook, vamos a poner varias información tuya y todo. Bueno, Pipo, muchas gracias de verdad por estar aquí en el mi episodio rey. de Interview. Gracias. Y bueno, los invito a la gente que me sigue, que comparte con todas mis historias, todo, que se suscriban, porque he visto que bastante gente la está viendo, pero no se ha suscrito al canal. Ay, qué suscribirse. Bueno, gracias por todo.